Repito, buenos días. El horario que aparece en la página o que apareció hasta el viernes en la mañana fue sábado de 11 de la mañana a 1 de la tarde, pero el horario correspondiente o el horario asignado es de 10 de la mañana a 12 del día. Hoy por ser el primer día, no sé si alguno de los asistentes ingresó desde las 10. Eh, Si alguno lo hizo, me disculpo por ello, o si es el caso de que todos ingresaron a las 11, entonces para que la primera claridad es que el próximo sábado comenzamos a las 10. Bueno, yo voy a estar muy pendiente del chat. eh, Les pido sí disculpas a los que ingresaron desde las 10, pero había digamos, una confusión ahí con el horario y hoy ingresé pues a las 11. Les voy a compartir una pantalla, muchachos, y pues dándoles una bienvenida. En este momento tenemos alrededor de 32 participantes. No sé si alguno de ustedes ha ingresado a otras clases. En el chat escríbame la palabra sí, si ha ingresado a otras de las secciones sincrónicas en la semana, por favor. Eso me va a dar una idea de cuántos estudiantes es la primera sesión que entran el día de hoy. Bueno, entonces al parecer solamente 2 personas ya ingresaron a otras clases. Entonces les doy como una orientación general. En el preuniversitario el trabajo casi todo es independiente, ¿cierto? Nosotros los estamos acompañando. Cada profesor tiene 1 o 2 horas asignadas en la semana, algunos tienen más horas. Y la idea en las secciones sincrónicas es resolver ejercicios en los cuales ustedes han presentado inconveniente. Ya saben que si de repente en alguno de los talleres no han podido, digamos, resolver adecuadamente algún ejercicio, lo pueden preguntar por el foro, pero sí les pedimos que no simplemente en el foro de pregunta al tutor coloquen como este ejercicio no lo entendí o por favor háganos este ejercicio, sino como decir, en ese ejercicio intenté lo siguiente, no tuve éxito, que para ver nosotros de qué forma podemos atacar directamente en dónde es que está su duda, porque el objetivo tampoco es simplemente que se vuelva un solucionario de ejercicio, ¿cierto? Bueno, yo me imagino que ya todos están familiarizados con la página, eh, recibieron un adiestramiento, entienden cómo ingresar a la página de Ingenia y me imagino, si alguno tiene dudas todavía, lo puede manifestar. Como hoy solamente puedo estar hasta las 12 con ustedes, muchachos, esa hora que por digamos, el problema de información, esas se las estoy reponiendo el próximo sábado. Entonces, hoy la sección va a ser un poquito, digamos, acelerada, porque quiero ir como al grano. Es la última, digamos, sesión sincrónica de la semana. Entonces, me gustaría ir al grano en el sentido de que, por lo menos en esta hora, quiero que queden las dudas resueltas del ejercicio del reto, de los 2 ejercicios pilas y de los ejercicios de evalúa tus conocimientos, porque de acuerdo a los resultados que estuve como chismoseando en la página, veo que hay como 4 o 5 ejercicios en donde la mayoría de los estudiantes están fallando. Felizmente, yo normalmente preparo todos los ejercicios en términos de para podérselos presentar de una forma rápida. Entonces va a haber un momento de la sesión sincrónica, después de que hagamos esa primera parte, en donde me pongo a resolverles dudas o a darles tip o a resolver ejercicios según la demanda
simplemente es tener presente algo. Los ejercicios de, digamos, de la lectura, ¿sí? Entonces yo los llamo ejercicio 01, ejercicio, por ejemplo, 39, etcétera, ¿cierto? Esa es como la codificación que yo utilizo. Si se trata de un ejercicio de los de Evaluatus, perdón, si se trata, por ejemplo, de los pequeños retos, ¿cierto? Yo a esos ejercicios les llamo problema, problema 1 o problema, en este caso, son 8, ¿cierto? Esa es la codificación que yo uso. ¿Por qué les digo esto, muchachos? Para que hablemos el mismo lenguaje. Entonces, por ejemplo, usted me dice, profe, tengo dudas con el ejercicio 25. Entonces yo ya sé qué ejercicio se refiere a los ejercicios de la lectura. Y yo ya los tengo preparados. Simplemente es que usted me diga cuál es y yo lo presento en la pantalla y procedemos como a dar las sugerencias y orientaciones respectivas. Entonces, por ejemplo, para que miremos, digamos, el reto. Por ejemplo, ¿cierto? Yo tengo organizado así, semana 1 proporciones y yo ya tengo organizado todos los ejercicios del libro de aquí para proyectarlo. Entonces, por ejemplo, el reto, yo estaría proyectándolo así. Me dicen si el tamaño de la presentación es el adecuado, si ven, si todo lo pueden ver. Esa es la idea, ¿cierto? De Sí, que, profe, está bien. listo. Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, para esta semana que el tema es proposiciones, lo que se recomienda, muchachos, es que ustedes hagan previo a esta reunión una lectura de ese documento donde está la teoría, que observen el video de la clase que ya está pues pregrabada, está montada ahí en la plataforma, y que intenten hacer este reto antes observando el reto con solución, que también es un video que ahí aparece, ¿cierto? Generalmente el reto no es que vaya a ser el ejercicio más difícil de la semana, no, tiene una dificultad intermedia y maneja los temas principales o las competencias principales de la semana. Por ejemplo, en proposiciones, ¿cuáles son los, por ejemplo, en proporciones, cuáles son los, digamos, los tres temas más importantes que hay aquí? Porcentajes, proporcionalidad, que esto incluye las reglas de tres, ¿cierto? Reglas de tres. Dije tres temas, pero porque las reglas de tres las descomponemos en reglas de tres directas y reglas de tres inversas y también están las compuestas. En este caso, este reto está enfocado a la parte de proporcionalidad. Yo lo que trato en estas secciones es de darles tips de cómo resolver estos ejercicios rápido, como que sin dar tanta vuelta, extrayendo lo más importante digamos, del enunciado. Entonces, por ejemplo, acá si usted lo lee con detenimiento, una persona que pesa 120 kilos decide hacer una dieta, esta persona se sabe que el 40% de su masa total está conformada por grasa, entonces esto es importante. Y también le dicen a usted que durante el primer mes de su dieta esta persona pierde, también esto es importante, pierde el 60% de grasa, pero que mantiene los otros índices iguales. Y la pregunta siempre es muy importante tenerla clara. Lo que preguntan es cuánto pesa al finalizar el primer mes. Entonces, ¿por qué es importante resaltar esa información? Porque primero, teniendo claro cuál es la pregunta, usted puede pensar en un plan de ejecución. Entonces aquí todo el mundo coincide en que, bueno, al peso inicial, ¿cierto? Al peso inicial hay que restarle lo que perdió. Entonces, esa es la respuesta. ¿Cuánto pesa al finalizar ella el primer mes? Al peso inicial, réstele lo que perdió. Entonces, a los 120 kilos, ¿qué es lo que hay que restarle? Entonces, pensemos en esto, ¿qué es lo que perdió? Entonces, aquí te dicen que perdió el 60% de grasa. Entonces, perdió el 60%
Y esta palabrita de significa multiplicación en matemáticas, ¿cierto? Entonces voy a sacar el 60% de una cantidad que es la grasa, porque la pérdida se dio fue en la grasa. Entonces la pregunta es, ¿cuánto peso es grasa? Entonces eso es lo que subrayamos el verde. El 40% de su masa total es grasa, o sea que aquí tendría que calcular el 40% de su masa total, que entonces en este caso vuelve y es ¿quién? 120 kilogramos. Entonces aquí está en una sola línea planteado el problema y su solución. Para encontrarla es hacer estos cálculos. Entonces muchas veces en los ejercicios la dificultad ni siquiera es en el planteamiento, sino a la hora de ejecutar. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir, muchachos, cómo calculo o cuando yo me encuentro un ejercicio en donde se me pide calcular un porcentaje, cómo se procede? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo calculo, por ejemplo, este 60 o este 40% de 120? ¿Qué es la operación que uno hace? Una regla de 3. Hay varias estrategias, una regla de 3 o una simple multiplicación, ¿cierto? Una multiplicación. Voy a hacer un comentario aquí. Usted puede plantear esta regla de 3, ¿cierto? Digamos, el peso y el porcentaje. Entonces usted considera que el 100%, que el peso 100 kilos es el 100%. Y entonces estaría interesado en cuál es el 40. Esto está bien, esto definitivamente está bien y le va a demandar a usted un tiempito que puede ser valioso a la hora de un examen de admisión, ¿cierto? Entonces hay cositas que uno debe como de aprender o encontrar atajos. Si usted va a resolver esta regla de 3, es una proporción directa porque si el porcentaje disminuye, entonces la variable peso también debe de disminuir. Y como es una regla de 3 directa, la estrategia para solucionarla en este sentido sería, no sé si en alguna de las clases ya hablaron sobre retroalimentación, pero yo voy a explicar aquí rápido. Como es una regla de 3 directa, entonces la razón que se forma en la variable de peso, como la proporción es directa, va a ser igual a la razón en el mismo orden que se formaría en la variable porcentaje. Y luego para resolver esto, utilizamos un principio que es el principio de las proporciones, que dice que los productos cruzados, o sea que 120 por 40 debe ser igual a 100 por X, y ya luego uno procede a despejar X. El 100 pasaría a dividir. Yo lo voy a escribir de la siguiente forma, o sea, el 100 pasa a dividir, te quedaría 120 sobre 100 por 40 igual a X. Bueno, es tratar de entender qué es lo que significa esta multiplicación, ¿cierto? Esta multiplicación es lo mismo, lo voy a escribir aquí de una vez en el resultado, ¿cierto? Dentro del paréntesis, lo voy a escribir todo en verde. El 40% de 100, si lo fueran a hacer de forma directa, es entender que el porcentaje es una abreviación, aquí lo resalto, porcentaje es una abreviación de este número. Ya enseguida voy a hacer dos comentarios respecto a los porcentajes. Entonces, cuando usted se encuentra 40% de 120, en realidad lo que usted tiene es una multiplicación de 40% de 120. Y si se fijan, estos mismos tres factores son los que aparecen aquí. Esto parece un 8, lo voy a organizar para que se vea claramente. Es un 4. Está el 40 por 1 por 120, o sea, está el 120 y en el denominador el 100. Entonces, en lugar de hacer esta regla de 3, directamente plantear la multiplicación, vuelvo y repito, eso les va a permitir ahorrar tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto da
40 por 120 sobre 100. Ustedes no van a tener uso en la calculadora. Yo les sugiero que tengan una calculadora para verificar todo lo que estamos haciendo, las operaciones que estamos haciendo, para verificar, no para hacer la operación, porque la idea es que también desarrollemos la capacidad de hacer estos cálculos manualmente. Entonces, la sugerencia que yo les doy es que expresen las multiplicaciones y hagan simplificación de fracciones, ¿cierto? Aquí pues me extiendo un poquito por tratarse el primer ejercicio para que quede todo detallado. Entonces usted puede sacar la décima parte de 40, que es 4, y la décima parte de 100, que es 10. Algunas personas dicen simplemente cancele un 0 con un 0, pero realmente lo que uno hace es dividir, ¿cierto? Y en el del 120 también ocurre lo mismo, puedo sacar la décima parte, que es 12, y la décima parte de 10, que es 1. Entonces, ¿eso qué me permitió hacer? Que el ejercicio que yo estoy haciendo se reduce a calcular el 60% de 12 por 4, que es 48 kilos. Entonces, cosas para ir retroalimentando. 48 kilos es la grasa total, ¿cierto? Dijeron, el 40% de su masa está conformada por grasa. O sea que esa persona que pesa 120 kilos inicialmente, en ese peso están incluidos 48 kilos que son pura grasa. Edward en el chat dice que si se pueden cancelar los ceros. Sí, es exactamente hacer lo mismo. Cotidianamente decimos cancele los ceros, pero ¿cuál es la operación que está detrás de eso? Dividir entre 10 cada factor. Entonces ya aquí voy a calcular no usando una regla de 3, sino directamente. Entonces, ¿qué es lo que significa 60? 60%, entonces 60 sobre 100. ¿Sí? Y de una vez, como es la multiplicación, la expreso para irme ahorrando unos pasitos. ¿Sí? Lo que me dé esto se lo voy a restar al 120. Bueno, ¿cómo puedo simplificar aquí? Entonces, digamos, cancelando un 0 con un 0. Ahora, dividir por 10 es muy fácil. Entonces, no sería conveniente hacer la simplificación porque luego podemos demorarnos un poco más. Lo que se sugiere en este caso, entonces, es hacer la multiplicación del 6 por el 48. Entonces, 6 por 8, 48, llevo 4, 6 por 4, 24, y 4, 28, daría 288 sobre 10. Pero recuerde que dividir por 10, y aquí lo comento de paso, es correr el punto decimal en el numerador. El punto decimal aquí es, digamos, invisible porque después del 288 habrían puros ceros, infinitos ceros del punto decimal. Entonces dividir entre 10 es correrlo una casilla. Entonces aquí quedaría 28.8 kilogramos. Pues ya cuando haga la resta de esas dos, daría 91.2 kilogramos. ¿Sí? ¿Cuál es la idea, muchachos? ¿O qué es lo que pretendemos los profes, los orientadores, los tutores en el preuniversitario? Que usted puede ir desarrollando dos cosas. Primero, estrategias para resolver problemas. Aquí la estrategia sería plantearlo en una sola línea. Y lo segundo, la capacidad de hacer estos cálculos manualmente, sin usar calculadora. Y en el desarrollo de esos cálculos, ver cuál es la forma más conveniente. Pregunto, muchachos, si quedó claro este reto, la solución. Me Sí, pueden está bien. responder. Gracias. Muchas Me pueden gracias. responder por el chat. Yo igual estoy siempre muy pendiente del chat y, y en cualquier momento pueden, digamos, interrumpirme, me hacen una pregunta al respecto, ¿sí? Por el chat, yo estoy muy pendiente. El último paso fue hacer el cálculo de esta división. 288 fue la multiplicación, lo voy a circular del 6 por 48, ¿cierto? Se hace la multiplicación de 6 por 48, daría 288 sobre 10. Y esta división, recuerden que cuando uno divide por potencias de 10, simplemente es para correr la coma.
o correr el punto decimal. Bueno, en resumen, el planteamiento para encontrar el peso del primer mes es al peso inicial restarle el peso perdido, ¿cierto? Voy a colocarlo aquí. El peso perdido. Y el peso perdido sabemos que va a corresponder al 60% de la grasa. Entonces colocamos 60% de la grasa. De pronto aquí, para mayor claridad, voy a hacer esto, para que se vea un poquito más claro. El peso inicial menos el 60% de grasa. Pero la grasa fue lo que subrayamos aquí en verde. La grasa, el 40% es grasa, o sea que la grasa es el 40% de la masa, o sea, 40% multiplicado por 120, que es la masa inicial. Ya de aquí para abajo es la interpretación de esto. ¿Cómo se calcula 40% de 120? 40 sobre 100 por 120. ¿Cómo nos dio 48? ¿Cómo se calcula 60% de 48? 60 sobre 100 por 48. Y así hago el cálculo pues de una forma rápida. Listo, ¿está claro, muchachos? Recuerde que el video queda disponible, lo pueden observar cuantas veces ustedes deseen y si hay duditas al respecto, pues nos pueden preguntar por el foro. Listo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está la velocidad de las explicaciones? ¿La sienten bien? ¿Va muy rápido? ¿Está bien? Quisiera como escucharlos, muchachos, porque igual la intención, recuerden que el preuniversitario no es calificable, aquí el grado de compromiso individual debe ser alto, entonces nosotros somos simplemente un canal, una ayuda, un apoyo. Entonces, si en algún momento lo que estamos haciendo no es comprensible, usted debe como levantar la mano y decir, profe, pilas que hay que no, ¿cierto? Bueno, entonces ese fue el reto. Vamos a mirar los ejercicios, los de evalúa tus conocimientos. Dentro de esos están incluidos los pilas, ¿sí? Entonces, vuelvo y les digo, esta clase va a ser un poquito acelerada. Normalmente yo doy más participación a los estudiantes, pero en vista de que es la última de esta semana y que solamente puedo estar con ustedes hasta las 12, el objetivo mío es poderles socializar las soluciones de los 10 ejercicios de evalúa tus conocimientos. De todas formas, la próxima semana yo les voy a reponer esa hora que queda faltando y puedo resolverles ejercicios de la lectura, ¿cierto? Si hoy nos da tiempo, también lo haremos, pero quiero centrarme en estos, que son los que ustedes tomaron, o de alguna manera de los que reciben, pues los que lograron ingresar a ese cuestionario de evalúa tus conocimientos, les da una calificación. Entonces, algunos tienen errores en unos ejercicios y mi intención es como aclarar esas dudas, ¿sí? Vuelvo y les repito, mi intención es darles una de muchas estrategias de solución, pero trato de que sea una que es directa y que no es tan difícil de observar. Entonces, por ejemplo, aquí te dicen que compares el 17% de un número, que lo compares con el 51% de 500. Cuando a ustedes les dan esta palabrita aquí, muchachos, el que es igual, ahí lo que le están diciendo es plantee una ecuación, ¿cierto? Relacione esos dos conceptos, plantee una ecuación. Entonces, ¿qué ecuación puede plantear uno ahí? ¿Qué es lo que están diciendo que es igual? El 17% de un número n. Entonces, volvemos a la parte conceptual. ¿Cómo transformo esta oración o esta frase en símbolos matemáticos? 17% de un número, recuerde que ese D significa multiplicación. 17% de n. Es igual, entonces lo traduzco a igual, 51% de 2500.
51% de 2.500. Aquí lo chévere es ver que con este planteamiento usted de una vez despeja n. Entonces usted dice, bueno, lo único que tengo que hacer es hacer esta división. Y aprovecharse, vuelvo y repito, muchachos, el símbolo de porcentaje es igual a 1 sobre 100. Eso es un número, muchachos. Lo que pasa es que en matemáticas somos felices usando símbolos para representar algunos números. Este es uno de esos símbolos que se utiliza para representar a 1 sobre 100. Eso usted lo puede cancelar. Se cancelan los porcentajes. Entonces, ¿qué es lo que queda? Hacer el cálculo de esta multiplicación con este cociente. Como ya está expresado en factores, ¿cuál es la sugerencia? Simplifique, ¿cierto? Simplificar. Entonces, por ejemplo, el 17, usted lo podría simplificar con el 51. Cuando usted saca la 17ª parte de 17 y la 17ª parte de 51, ¿qué obtiene? 3. O sea que su solución es multiplicar 3 por 2.500. Y esto definitivamente es más sencillo que hacer cualquier otro tipo de operación con decimales. Entonces directamente se va a la solución. Si se fijan, este ejercicio nos demoramos 3 minutos en resolverlo, ¿cierto? Cuando usted tenga cierto nivel ya de competencia, que se lo va a dar es su práctica, este ejercicio usted lo va a resolver en 1 minuto. Y los números son extraños, pero fíjese que al usted plantear la ecuación, el desarrollo se vuelve pues muy sencillo. ¿Está claro, muchachos? Sí, profe. Bueno. Tranquilos que yo no voy a cambiar la página, voy a poner el otro ejercicio aquí mismo, el 2. El 2. Bueno, este segundo. Cuando al tanque de gasolina de un avión le falta el 45% de su capacidad para llenarse, contiene 250 litros más que cuando estaba lleno al 45% de su capacidad. Entonces, la capacidad del tanque del avión en litros es, bueno, aquí hay muchas formas de resolver este ejercicio, pero uno trata de identificar lo clave. Entonces, ¿qué es lo clave? Que cuando le falta el 45%, contiene 250 más que cuando estaba lleno al 45% de su capacidad. Entonces, a veces un dibujito ayuda como a esclarecer las cosas. Entonces, vamos a tratar de, el tanque no dice en qué forma tiene, pero vamos a tratar de ilustrarlo, ¿sí? De alguna manera. Trato de dibujar más bonito, muchachos, aquí. No soy muy buen dibujante, pero trato de que sea claro. Entonces, muchachos, de estas dos cosas, están comparando, vamos a decir, cuando le falta el 45%, vamos a poner que está inicialmente, que esté lleno hasta aquí, y esta parte es 45% que está libre. Digamos un dibujito, ¿cierto? Menos de la mitad. Y vamos a pensar en azulito, cuando dicen que cuando estaba lleno al 45, entonces digamos que había otro nivel acá, que esta medida también es un 45%. Bueno,
aquí estaba lleno hasta cierta parte. Es como que aumentó de nivel, ¿cierto? Gráficamente, ¿qué se puede observar? Que esta partecita de aquí, ¿a qué porcentaje corresponde? ¿Quién me puede decir? Pensando como en la capacidad del tanque. Perfecto, al 10%, ¿cierto? Porque aquí estaba lleno hasta el 45, luego aumentó su nivel, le falta un 45, o sea que aumentó realmente un 10% de su capacidad. ¿Qué es lo que podemos indicar? Que ese 10% corresponde ¿a quién? A esos 250 litros. ¿Están de acuerdo, muchachos? Porque en el enunciado lo que dice es que cuando le falta por llenar el 45%, contiene, o sea, están hablando de todo el contenido, contiene 250 litros más. Pues esos 250 litros son estos que están aquí, que estamos diciendo comparan al 10%. O sea que en ese enunciado prácticamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si el 10%, a colocarlo aquí el porcentaje y aquí los litros, ¿cierto? Si el 10% corresponde a 250 litros, entonces el 100% ¿a qué corresponde? Porque ¿qué es lo que nos están preguntando, muchachos? La capacidad del tanque, o sea, el 100%. ¿Vieron, muchachos, entonces cómo detenerse a analizar los datos puede llevarme a mí a plantear simplemente una regla de 3? Y de hecho está muy sencilla, porque si el 10% es 250, el 100%, si ustedes comprenden lo que es la proporcionalidad, es como multiplicar por 10. Nos debe dar 2500. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Todos están de acuerdo? Entonces, miren, muchachos, que no hay que dar tanta vuelta. A veces, a veces con una lectura comprensiva, uno se puede dar cuenta de ciertas pistas que transforman el problema en uno súper sencillo. Esta es la misma pregunta, ¿cierto? Ya esta reglita de 3 la puede resolver de todas las formas que usted desee, ¿cierto? Voy a comentar una estrategia que puede servir para ejercicios en el futuro. Hay un truquito para plantear reglas de 3 y es el siguiente. Cuando usted plantea las reglas de 3 con las variables y lo tiene organizado de forma que en la fila superior están todos los datos y en la fila inferior aparece la variable. Entonces, en la fila en donde aparece la variable hay una etiqueta de signos. Usted dice que este siempre va a ser signo más, ¿cierto? Y hay una convención de que cuando sea directa voy a usar la convención menos más. Eso es un truquito que les voy a enseñar, muchachos, de gratis. Y que cuando sea inversa voy a utilizar una etiqueta que es más menos. Ojo, esto que yo les estoy diciendo aplica cuando tengo organizado la regla de 3, sea compuesta, sea lo que sea, pero cuando lo tengo organizado así, la fila de arriba es de puros datos y la fila de abajo incluye la variable. Entonces usted va a comparar la... se me fue el hilo porque me puse a mirar el chat y vi un comentario y me perdí, pero bueno, repito acá. Cuando usted hace cuando plantea la regla 3, usted va a analizar cómo es la proporcionalidad del porcentaje respecto a la variable litros, que es donde aparece la incógnita. Entonces, si el porcentaje aumenta, es porque van a aumentar los litros. Entonces, aquí estamos en qué caso, muchachos? Directa. Como es directa, entonces uso esta convención. Menos y más. Bueno, ¿y para qué sirve esa convención? Que a la hora de usted expresar la solución, no tiene que plantear una ecuación, sino que directamente escribes X es igual a los signos positivos
se multiplican y los signos negativos quedan en el denominador. Bueno, aquí haría falta el símbolo de porcentaje, lo escribo. Vuelvo y repito, ¿esta convención para qué sirve? En el numerador se colocan los signos positivos multiplicándose y en el denominador los negativos, solamente hay un negativo que es el 10. Entonces haces el cálculo, ¿cierto? Y te va a dar exactamente lo mismo, ¿cierto? Un segundo, muchachos. Bueno, entonces simplificando aquí, décima de 10, 1, décima de 100, 10, 250 por 10, 2500. Entonces llegan a la misma solución. Quizás en un ejercicio más adelantico vuelvo a usar o retomo esta estrategia, es para, repito, ahorren tiempo. Muy importante tener el concepto claro de la proporcionalidad, pero a la hora de usted resolver un ejercicio, plantear la ecuación completa para luego despejarla, eso le quita tiempo. Y ustedes lo que necesitan es tiempo. Ustedes saben que el examen de admisión de la universidad es un examen sencillo y que a uno no le va mejor es por el factor tiempo. Principalmente es por eso. Bueno, vamos para el tercero. ¿Quién me sugiere? Se los leo y escucho alguna sugerencia de cómo plantear esto. En una elección, uno de los candidatos obtuvo el 65% de los votos y sacó 1500 votos más que el otro candidato. Entonces, el número de votos fue. ¿Quién me sugiere o quién me puede decir cómo puedo plantear este problema? De una forma rápida, traten chicos de identificar qué significa el 65% de los votos y significa que sacó 1500 votos más. Si este sacó el 65% de los votos, qué porcentaje de los votos sacó el otro candidato? El 35. El 35, listo. O sea que hay una diferencia en el escrutinio, un porcentaje de diferencia, ¿cierto? ¿Qué significa? Si usted hace la resta, ¿qué porcentaje da? ¿Qué porcentaje más de votos sacó el candidato 1? ¿Cierto? Este es el porcentaje adicional de votos. O sea que ese 30% corresponde a ¿cuántos votos? A 1500. Y el ejercicio se vuelve igual que el anterior, ¿cierto? Aquí antes de plantear la regla de 3, tratemos de establecer por proporcionalidad unas equivalencias. Son estrategias que les doy, muchachos. Si el 30% entonces de los votos son 1500, es porque el 10% son ¿cuántos? ¿Qué me puede decir? 500. 500. ¿Me dices por qué? La tercera parte de 1500. Exacto, porque en la proporcionalidad directa se maneja el mismo factor. Si esto lo estoy multiplicando por un tercio, entonces esto también. Dicho de otra forma, si a esto lo estoy dividiendo por 3, entonces a este también. Ahora, ¿cómo obtengo el 100%? 500 por 10. Muy bien, porque de 10 al 100 multipliqué por 10, entonces aquí también. Y me dice que es ¿cuánto? 5000. Entonces, muchachos, a veces cuando uno ingresa a un preuniversitario, a ti te llenan de herramientas, que es lo ideal. Mientras más herramientas tengas, mejor, porque más posibilidades tienes de enfrentar un ejercicio, ¿cierto? Si no te sirve una herramienta, usas otra. Pero
uno no debe olvidar la génesis de lo que les está pidiendo a ustedes la universidad. El examen de admisión es razonamiento lógico. Usted no tiene que ser un matemático puro para enfrentar el examen de la universidad. Usted lo que tiene que tener es buen razonamiento lógico, es decir, cómo transformo estos enunciados a cosas sencillas. Y fíjense que con este primer análisis que hicimos, de una nos damos cuenta, bueno, lo que me están diciendo aquí es que el 30% de la votación correspondía a 1.500 votos y se acabó el ejercicio. Ya lo otro es una herramienta matemática sencilla. Si te dan el porcentaje, encontrar el 100%, lo puedes hacer de muchas formas, con una regla de 3, con una proporción, o en este caso, entendiendo lo que es una proporción, de aquí para acá me voy dividiendo entre 3 y de acá para acá me voy multiplicando por 10, entonces aquí hago exactamente los mismos pasos. Divido entre 3 y luego multiplico por 10. ¿Está claro, muchachos? Bueno, vamos a mirar otro entonces. Yo trato de estrechar aquí un poquito esto. Vámonos para el 4. Bueno, el 4. El 4 sí cupo, pero voy a tener que desplazar esto un poco acá. Bueno, dice que en un estanque experimental se han sembrado 2 especies de peces designadas por A y B respectivamente. Te dicen, al cabo exactamente de un año se ha hecho un censo de ambas especies y se encontró que mientras la población A se incrementó en el 20%, la población B disminuyó en 10%, pero al final resultó que el número de peces de ambas especies resultó igual. Chicos, esto que yo les subrayé aquí es lo que va a permitir plantear el ejercicio. Lo otro es la pregunta. La pregunta es la razón, es aquí, la razón entre las poblaciones iniciales de la especie A con relación a la especie B. O sea, están preguntando es cuánto es A sobre B, ¿sí? Pero hay que darle interpretación a ese A sobre B, chicos, muy importante. A, entonces definámosla. A es la población inicial. Yo soy disléxico, muchachos, entonces cambio mucho el orden de las letras. A veces cambio el orden de los números, entonces para que estén muy atentos, ¿listo? Población inicial de la especie A. Le voy a dar, o pongámosle otro nombre, ¿listo? Yo le digo A para no confundir, uso la misma A, pero pude haber puesto X o pude haber puesto Y, cualquier letra. Y B similarmente, ¿cierto? Población inicial de la especie B. Bueno, aquí voy a darles la siguiente herramienta, muchachos, antes de seguir. Por ejemplo, muchachos, ¿cómo escribe usted? Respóndanme. Si yo les doy a ustedes una cantidad inicial X, ¿cómo expreso yo el 50% de X? ¿Cómo expreso yo eso? Al principio, en el primer ejercicio, vimos una manera. ¿Cómo lo expreso como una expresión algebraica? 50% de X. Sí, sirve poner un medio de X. ¿Qué otra forma hay? 0,50. Eso, esa es otra forma, 0.50 o 0.5. ¿Cuál es otra forma? 50 sobre 100. Esa es otra. Entonces hay muchas. Por ejemplo, ¿cómo expreso yo el 50% de una cantidad? Ya, tengo muchas formas. 50% de X o 0.5 de X o un medio de X. Hay muchas formas.
Voy a borrar esto y les hago otra pregunta. Si yo les doy a ustedes una cantidad inicial Z, ¿cómo expreso yo el resultado de disminuir en el 20% a Z? Z menos 0.20 o 20 sobre 100. Bueno, Z menos, tú dijiste 0.20 Sí, así es que lo pero expresarías, pero 0.20 de Z. de Z, exacto. Listo. Déjalo aquí un momentico. Si tú agruparas estos dos, ¿qué te da? ¿Cierto? Porque aquí hay un 1. Sí, Entonces 1 menos 0.20 es 0.8 o 0.80 de Z. Entonces tú puedes directamente, sin necesidad de pensar en una resta, decir lo siguiente. Si yo quiero expresar el resultado de AZ, disminuirlo en el 20%, pues si yo lo disminuyo en un 20% es porque me estoy quedando con el 80%. Y eso lo puedo expresar así. 80% de Z, 0.8 de Z o 8 décimos de Z o 80 sobre 100 de Z. O sea, hay muchas formas. ¿Cuál escoge usted? La que quiera. ¿Cuál escojo yo? La más sencilla, la que me ha, digamos, la que está directamente relacionada con el ejercicio. Piense entonces un momentico cómo expresa usted en una fórmula o en una expresión que la población A se incrementó en el 20%. Si inicialmente había el 100%, después de incrementarse en un 20%, ¿qué porcentaje corresponde? 120. 120. Entonces yo escribo 120% de A. Esa es mi población al cabo de un año, la que tenía inicialmente, pero por un 120%. Ahora, como lo verde me dice que resultó igual, entonces planteo igual, y en azul voy a plantear una ecuación, o no ecuación, sino una expresión que me diga esto. Yo quiero que alguno de ustedes me diga cómo. ¿Qué escribo? La población de B disminuyó en el 10%, entonces ¿qué tengo que escribir aquí? ¿Qué quedó de la población de B? ¿Qué porcentaje? Muy bien, Juliana, el 90%. Juana escribió B menos 10. Está incompleto. Sería B menos 10% de B. Que cuando hagas esa resta, Juana, vas a llegar al 90% de B. Entonces puedo escribir aquí de una vez. 90% de B. ¿Qué significa esta expresión? La población que queda después de disminuir en un 10% a la población inicial de B. ¿Está claro esa parte, muchachos? sí, muy claro. Listo. Ahora enfoquémonos en la pregunta. La pregunta es hallar A sobre B. Entonces yo de esta ecuación tengo que mirar la estrategia para encontrar A sobre B. Entonces miren, muchachos, una estrategia. Este B lo voy a pasar a dividir a la izquierda. Entonces me va a quedar A sobre B. Aquí me va a quedar 120%. Y aquí me va a quedar 90%. Pero ya estoy a un pasito. ¿Qué hago con este 120? Que está multiplicando. ¿Qué hago con ese? Vas a dividir. Lo paso a dividir al otro lado. Listo, ya encontré A sobre B, pero lamentablemente ninguna respuesta está en esta notación. Entonces me toca modificarla. Ah, pero es que mira, me quedó 90 sobre 120. Eso es lo mismo que 9 sobre 12, ¿cierto? Cancelando el 0. Y ahora hago la tercera parte. Tercera de parte 9 es 3 y tercera de 12 es 4. Ya está el fraccionario simplificado. Se acabó el ejercicio. Y fíjense algo, muchachos. Yo escribo mucho y utilizo mucho, pero trato de que la idea detrás de lo que se escribe sea una idea sencilla. Aquí vuelvo y repito, ¿cuál es la estrategia? Tratar de escribir esta frase en una expresión, pero sencilla, no una expresión ahí que sea incomprensible,
sino algo que sea sencillo. ¿Sí? De esta forma, usted le va quitando el miedo a los ejercicios de razonamiento lógico del examen de la Universidad de Antioquia, porque los ejercicios realmente no son difíciles, sino que hay que aprender y hay que desarrollar esa destreza para escribirlos o resolverlos de una manera sencilla, como es la vida, ¿cierto? La vida es difícil, que se la quiere complicar, ¿cierto? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Bien. Sí, profe. Muy bien, bueno, vamos para el quinto Mire, perdón. Bueno, el quinto, estoy aquí pendiente del chat, muchachos, cualquier pregunta que quieran hacer de una, ¿listo? El quinto, bueno, este ejercicio, yo sí cogí el que era, un segundo, sí. Ah, muchachos, estoy haciendo los pequeños retos, no estoy haciendo los de evalúa tus conocimientos. ¿Se dieron cuenta de eso? Bueno, ya pusimos este, vamos a resolver este. Vamos a resolver este. Sino que al principio, disculpen aquí chicos, les di esta convención, ¿cierto? Ah, yo ya la borré. Lo de que a lo que yo llamaba problemas eran los de evalúa tus conocimientos. Y yo mismo me confundí en la nomenclatura porque los tengo aquí ejercicios. Ejercicios son los de la lectura, el documento lectura. Luego pequeños retos, que son los que están en el libro al final, y luego las preguntas, que son los que están en la parte de evalúa tus conocimientos, que son los que quería discutir. Pero ahora aquí tengo una duda. Déjenme verificar una cosa con este 4. Yo miro a ver cuál fue el que hice porque sí, me confundí. Listo. Pero ya ahorita en lo sucesivo seguimos. Listo. pero igual está bien. Sí, igual cualquier ejercicio sirve para practicar. De todas formas, en esa horita que les debo, los podemos resolver todos y de una vez se aclara, ¿cierto? Sí, va Bueno, por la misma línea. sí. Aquí, en este ejercicio, aquí les voy a dar otra herramienta, muchachos. Hay ejercicios que permiten, o sea, hay ejercicios que al usted incluir opciones de respuesta se vuelven muy fáciles, porque básicamente lo que usted tiene que hacer es una verificación de la respuesta, o sea, que la respuesta cumpla con las condiciones del enunciado. Y eso es lo que ustedes llaman como que se hace el ejercicio por descartes o por ensayo y error. Cuando un ejercicio permite hacer eso, no, no le busque pelo negro a un gato blanco, muchachos. O sea, si un ejercicio ustedes ven que permite hacer eso, esa es la forma más rápida. Esa es la forma más rápida. Entonces, en este caso, este ejercicio se presta porque aquí te están dando exactamente los colores, que es lo único que, perdón, los colores no, las cantidades. Entonces aquí se sabe que como dice respectivamente, la primera es para Ana y la segunda es para Lucy. Entonces se va a verificar, vamos a ver si lo que sucede es esto. Ana le dice a Lucy, entonces vamos a analizar la respuesta A, ¿cierto? Cuando A es 18, cuando Ana tiene 18 y Lucy tiene 16. Entonces dice que si yo te doy 6 de mis colores, entonces cuando Ana le dé a Lucy 6 de los colores, esta va a quedar con 18 menos 6 y esta va a quedar con 16 más 6. O sea que va a quedar con 12 Ana y Lucy va a quedar con 22. Y se va a ir a verificar esto. Si sí quedó con los 2/3 de la cantidad, aquí de entrada ya falla. Porque los 2/3 de la cantidad de Lucy, que serían 22,
Eso ya no va a dar ni un entero. Entonces la A descartada. ¿Me hago entender, muchachos? Es como ir mirando cuál es la que cumple. Vamos a mirar el segundo, pero ya sin escribir. Si Ana, que es la A, le da 6 a Lucy, vamos a escribirlo mejor para que nos quede aquí, digamos, el análisis. Si Ana le da 6 a Lucy, entonces Ana queda con 30 menos 6, que es 24. Y Lucy queda con 30 más 6, que fue los que recibió, que es 36. Vamos a verificar si 2/3 de 36 efectivamente es 24. Entonces la tercera parte de 36 es 12. Y 12 por 2 es 24. Entonces cumple la primera condición. Ahora vamos a ver si cumple la segunda. La segunda dice, si yo te doy, ahí está hablando Lucy, o sea, si yo te doy 10 de los míos, o sea que ahora Ana quedaría con 30 más 10 y Lucy quedaría con 30 menos 10. Entonces Ana, volvamos a recordar que esta es Ana, ¿cierto? Y esta es Lucy. Ana quedaría con 40 y Lucy con 20. Entonces dice aquí, si yo te doy 10 de los míos, entonces quedaría con la mitad de los tuyos. Efectivamente, la mitad de los tuyos, en este caso tuyo se refiere a Ana, es 20. Entonces también cumple. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces con esto, como esta cumple las dos condiciones, entonces la opción de respuesta correcta es la B. ¿Estamos claros, muchachos, con esa idea del ensayo y error? Si alguno no lo comprende, ¿de dónde saqué los 30? Los 30 los saqué porque estoy ensayando la B. Ensayo B. Ensayo A. Tomando las respuestas de A y mirando las condiciones del problema, falla. Porque 2/3 de lo que tendría Ana, perdón, de lo que tendría Lucy, recuerde que esto es Lucy, 2/3 de lo que tendría Lucy, esto ni siquiera da un entero, entonces falla, no cumple. Pero en el ensayo del B, cumple las dos afirmaciones. Es que tendría que subrayar todo, por eso no subrayo nada, ¿cierto? Este primer ensayo, esta es una forma de hacerlo sencilla, ¿cierto? ¿Cuál es la otra forma de hacerlo? Planteando una ecuación. Entonces usted diga, por ejemplo, sea A la cantidad inicial. Cantidad inicial que tiene Ana. Y L, la cantidad inicial de Lucy. Entonces tengo dos ecuaciones. La primera, salida de la primera afirmación. Ana le dice a Lucy que con lo que ella va a quedar son los 2/3 con lo que queda Lucy. ¿Cierto? A menos 6, que es cuando Ana le da a Lucy 6, disminuye en 6 la cantidad de los que tiene. Y Lucy aumentaría en 6. En ese momento, lo que tiene Ana serían los 2/3 de lo de Lucy. Y la segunda ecuación sería cuando le replica Lucy a Ana. Si yo te doy 10 de los míos, entonces Ana quedaría con A más 10. Lucy quedaría con L menos 10, pero dice que quedaría con la mitad, dice ahí, quedaría con la mitad de los tuyos. Entonces vamos a organizar aquí la ecuación para que quede más comprensible. Lucy quedó entonces con la mitad de lo que habría quedado Ana. Entonces ahí tengo dos ecuaciones.
Alguien abrió el micrófono, aunque no está interrumpiendo mucho, se le pide cordialmente que lo cierre, ¿cierto? Gracias. Entonces, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Este es un sistema de ecuaciones lineales, en este caso 2 por 2. Después de que usted lo organice, tiene tres métodos conocidos por todos, o por lo menos la memoria le juega a uno la pasada de que, ay, sí, por allá en noveno el profe me habló de sistemas de ecuaciones lineales, método de igualación, método de reducción, método de sustitución. Por ahí lo hace. Está el planteamiento, lo puedes resolver, pero note una cosa. Mientras si usted plantea el problema, mientras que lo organiza y mientras que lo resuelve, pasa un tiempito importante. Usted va a llegar a la respuesta a la fija, pero va a estar gastando tiempito importante que se pudo haber ahorrado simplemente haciendo ¿qué? Verificar. Siempre es más rápido hacer una verificación que resolver un problema desde cero. Entonces a veces hay que saber utilizar eso de que el problema se presta para verificar y usar las respuestas para descartar algunas. ¿Está claro, muchachos, la estrategia? Sí, es mucho más práctica. Es muy práctico, pero repito, no siempre va a ser posible, pero cuando lo sea, entonces, como quien dice, nos dieron papaya, comamos papaya, ¿cierto? Voy a hacer eso. Bueno, Laura Martínez, bueno, vamos a hacer este, como el tiempo está limitado, vamos a hacer este último que está proponiendo Laura y lo voy a copiar aquí en el lugar pues donde estamos colocando los ejercicios. Y vamos a ver si lo podemos plantear muy sencillo, ¿cierto? Me confirman que estén viendo el enunciado. Me causa mucha gracia este tipo de ejercicios porque siempre le rompen a uno la cabeza, muchachos. Bueno, a ver, yo veo acá, me van a poner a sudar un ratico. Muy bien. Bueno, gasté el 25% de lo que no me gasté. Bueno, vamos a pensar una cosa. Bueno, voy a tratar de explicar aquí cómo será la forma más rápida con un dibujito. ¿Listo? Piense que usted tiene originalmente cierta cantidad que está expresada por la longitud de esta línea. ¿Listo? Hay una parte que es lo que se gastó, pero le están diciendo que se gastó el 25% de lo que no se gastó. Entonces, tratemos de entender numéricamente qué significa eso. Hay una parte que no se gastó. Bueno, yo ya me di cuenta qué es lo que está pasando, pero voy a tratar de explicarlo acá. Digamos que esta es la parte de que se gastó y esta es la parte que no gastó. ¿Listo? Entonces, la parte que no gastó, como es el 25% de lo que no se gastó, la parte que no se gastó yo le saco el 25%. ¿Cierto? Cada una, ya saben que lo que no se gastó, cada una de las partes corresponde a un 25%. O sea, esto es, voy a marcarlo acá. Esto es un 25. Esto también. Yo creo que usé un tamaño de línea muy pequeño. Aquí. O sea, 1, 2, 3, 4. O sea que en realidad de lo que tenía, porque todo esto completo, todo esto es lo que tenía. Eso es lo que tenía. Espere. Sí, lo que tenía al inicio.
Lo que tenía al inicio. Lo que tenía al inicio, al principio, se gastó una parte y otra parte no se la gastó. ¿Qué parte se gastó? El 25 de lo que no gastó. O sea que lo que están diciendo con esta primera frase, deje ver si puedo como traducir aquí. Un segundito. Tranquilos que yo no me voy hasta que termino de hacer este ejercicio. Porque es muy bonito, entre otras cosas. O sea que esto cómo se traduce. Déjeme ver si puedo ponerlo acá. ¿Cómo se traduce esto? Gasté un quinto de lo que tenía. Reflexionen un momentico y díganme si están de acuerdo con eso. Reflexionen un momentico. Si a usted le dicen gasté el 25% de lo que no me gasté, significa que lo que no se gastó, usted le saca el 25%, que es la cuarta parte. Por eso aquí se ven, trato como de resaltarlo con otro color, pero no me está dando esta parte, que es la que no se gastó, la parte en 4, en 25%. Una porción de eso es lo que no se gastó. Daniela, Daniela. Sabemos, ojo, sabemos que 25% es un cuarto, pero es un cuarto de lo que no gastó, ¿cierto? Un cuarto de lo que no gastó. Entonces lo que estoy mirando es esto. ¿Cuánto gastó? Una cuarta parte. Si usted a 4/4 partes, que son las que no gastó, le suma una cuarta parte, que fue lo que gastó, ¿cuántas partes le están dando? 5/4 partes, ¿cierto? Por eso, entonces estoy usando exactamente este, como si fueran 5 partes del total, me olvido de este cuarto, ¿cierto? Bueno, en realidad lo que estoy observando es esto. Aquí. Tengo 5 partes. ¿Y qué es lo que no se está gastando? Una de esas. ¿Sí me hago entender, muchachos? De pronto, numéricamente se ve raro, pero lo voy a expresar aquí. Tengo un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, más un cuarto. Estas son las que no se gastó, más un cuarto que sí se gastó. Esta, fíjense que es una de 1, 2, 3, 4 y 5 del total. Por eso es que me gasté un quinto de lo que tenía. Ahora está un poquito más claro. Pregunto. Listo. Vamos a ver qué significa esto. Yo tengo un hijo pequeño, muchachos. Disculpen si lo escuchan por allá gritando. Bueno. Ya son las 12, me grita el niño. Que tenemos un compromiso enseguida. Y por eso es que les digo que no puedo quedarme hasta la 1, pero esa hora se la repongo, porque aclarando de que el encuentro es de 10 a 12. ¿Listo? Bueno, voy aquí a ir un poquito más ligerito. ¿Cómo se traduce esto? ¿Cuánto perdí? Haciendo el mismo análisis. Dice, olvidémonos por un momento de lo que quedaba. Olvidémonos por un momento de eso. ¿Cuánto perdió?
Cuando dice que perdió el 20% de lo que no perdió, entonces lo que no perdió está dividido en 5 partes. Se coge una de esas partes y eso es lo que perdió. O sea que es similar aquí. ¿Qué Entonces, es? perdió una quinta parte. Ojo, no una quinta. ¿Cuánto? Una sexta. Voy a volverlo a explicar acá. ¿Por qué se me cambia este bendito color? Estoy pero peleando con esto hace rato, pero bueno. 20% de lo que no perdió. Entonces, 20% sabemos que es un quinto, más un quinto, más un quinto, más un quinto, más un quinto. ¿Cierto? Esto completo es lo que no, eso es lo que no perdió. ¿Cierto? ¿Qué está diciendo? Perdí el 20% de lo que no perdí. O sea, lo que no perdí está en quintas partes. Una de esas, o sea, un quinto, es lo que perdió. Entonces vuelve el análisis. Él perdió una porción de ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5 y con estas 6. O sea que en realidad, él perdió un sexto de lo que quedaba. Analicen eso un momentico, por favor. Es como que si lo que quedaba fueran estos 1, 2, 3, 4 y 5 porciones y la sexta porción corresponde a un quinto de estas. Estoy usando estas notaciones, muchachos, porque fue con la primera que empecé, entonces por ahí me sigo como con la idea del ejercicio. El ejercicio se puede plantear por ecuaciones también. Y ya, para finalizar, este pedacito, vamos a ponerlo acá. Cuando le dicen que el resto del resto regaló un tercio de lo que no regalé. Amor, estoy en clase, ya voy a terminar. Papi, ya son las 12. Espérame, hijo, por favor. Hay otra forma de hacerlo, muchachos, que es planteando la ecuación. Pues la ecuación es más enredada. Entonces, cuando a usted le dicen esto de que del resto regalé un tercio de lo que no regalé, piensen entonces qué significa este 33.3% es un tercio, sí, un tercio de lo que no regaló. O sea que lo que no regaló está en tercios. Sería un tercio más un tercio más un tercio, ¿sí? Lo que no regaló, eso es lo que no regala. Entonces, un cuarto. Entonces, lo que regala, exacto, es una parte de esas, eso es lo que regalé. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Que regaló un cuarto del resto. Bueno, con eso en mente, el ejercicio queda planteado de la siguiente forma, muchachos. Dice, con respecto al valor que tenía al inicio, ¿qué porcentaje de lo que me queda al final? El porcentaje de lo que me queda al final. Entonces, ¿qué es lo que le está quedando al final? ¿Qué es lo que le está quedando al final?
Jóvenes. El compañero, ¿me escuchan? Listo. Entonces, según lo que aclaró el compañero, aquí está la razón de la cuarta parte. O sea, lo que no regalé está dividido en tercios, pero una tercera parte de esas es la que regaló. Tenga presente que el resto son estas 4 partes. Entonces, en realidad, del resto, lo que está regalando es una cuarta parte. ¿Listo? Finalizo entonces con la pregunta. Ya aquí para la solución es un segundo. Aquí dice, con respecto al valor que tenía al inicio, el porcentaje de lo que me queda al final. Entonces vamos a ver cuánto es lo que le queda al final. ¿Cuánto queda al final? Entonces miren qué es lo que sucede. ¿Cuánto queda al final? Les pregunto, muchachos. Si regaló un cuarto del resto, al final le están quedando 3/4 del resto. ¿Sí o no? Pero ¿cuánto es el resto? Si perdió la sexta parte de lo que quedaba, es porque le quedaron las 5 sextas partes de lo que quedaba. Y si anteriormente gastó un quinto, lo que le quedaron fue 4/5 del inicio. Entonces, esta expresión me debería de dar la porción de lo del inicio. Vuelvo y repito de dónde salen estas multiplicaciones. Si él regaló un tercio, si él regaló un cuarto, es porque le quedó 3/4. Si él perdió un sexto de lo que le quedaba, es porque dejó de perder o le quedaba 5 sextos. Y lo que tenía, como gastó un quinto, le quedaban 4/5. Entonces, en este sentido, le queda 3 por 5 por 4 sobre 4 por 6 por 5. Y si usted simplifica esto, 3 sextos es 1/2. Entonces, la respuesta es el 50%. Listo. Eso queda en la grabación. Los invito a que la revisen. De todas formas, la otra semana que repongamos esa ahorita, lo podemos retomar. Profe, no ¿Listo? sería un tercio. 3 sextos. ¿Cierto? El 3 Sí, y el tercera de 6. 3, 1 y tercera, sí, un medio, sí. Perdón. ¿Cierto? 1/2. Entonces, el 50%. Analícenlo, muchachos. De todas formas, en la próxima yo lo puedo resolver planteando ecuaciones. Van a ver que es más difícil, pero vamos a llegar a la misma respuesta. Bueno, Gracias, profe. muchachos, les agradezco la participación y entonces nos veremos, si Dios quiere, la próxima semana a las 10 de la mañana. Un abrazo para todos y bienvenidos a esta etapa. Chao. Con mucho gusto, muchachos.